tiene a la mano, a Mateo capítulo 26, los versos 14, 15 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Someto ante ustedes el asunto o el tema que nos va a ocupar en esta mañana, y es 30 piezas de plata. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, en esta hora de la mañana, venimos a ti con el corazón contrito, humillado, a suplicarte el perdón. Queremos que tu sangre preciosa se aplique a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra conciencia. Tú conoces la audiencia, las personas que están escuchando, por las cuales pedimos una oración especial, una bendición especial de parte tuya. Háblanos, bendícenos, ayúdanos, instrúyenos. Y si hay en la audiencia una persona que todavía no te acepta, permite que lo haga en esta mañana. Muchas gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Repito entonces el tema que nos va a ocupar brevemente en esta mañana. 30 piezas de plata. La historia de los versos ya leídos es el primer paso, o el paso número 1, del crimen más notorio jamás cometido. Un crimen que revela la profundidad de la codicia humana. Un crimen que contiene el germen de cada transacción fingida, pecaminosa, jamás planeada por el hombre. The story that I have just read is step number 1 in the most notorious crime ever committed. A crime that reveals the depth of human greed, a crime that contains the germ of every sinful heart. Del tema 30 piezas de plata, quiero que veamos la obra de Judas, el hombre bajo, cobarde. From the subject, 30 pieces of silver, I want to tell you about the deed of Judas Iscariot. En primer lugar, quiero que pensemos en la persona de Judas. The person of Judas. Pregunto, ¿qué clase de persona fue Judas? Las madres nombran a sus hijas María, Elizabeth, Noemí, Dorcas. Pero los padres no se atreven a ponerles el nombre de Judas a sus hijos, ni aún al perro le ponen el nombre Judas. What kind of person was Judas? Did you ever know anyone named Judas? Mothers named their daughters after Mary, Naomi, Elizabeth, Dorcas. But fathers dare not name their sons Judas. They won't even call their dogs by that name. La única cosa llamada Judas es la cabra que guía a las ovejas inocentes al matadero. The only thing named Judas is the goat that leads the innocent sheep to slaughter. No es extraño que su nombre siempre aparece al último en cada lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El nombre de Judas siempre está en el fondo. Is there any wonder that his name appears last in every list of the apostles in the New Testament? Judas it always appears in the bottom list. Okay. Cuando pensamos en Judas, en su carácter, pensamos en alguien que fue codicioso, egoísta, infiel, deshonroso, descortés, de alguien que es cobarde, de alguien que se oculta en la sombra de la oscuridad, esperando ansiosamente el momento cuando puede saltar sobre su víctima
inocente. When we think of Judas and his character, we think of someone who is greedy, selfish, disloyal, disrespect, someone who is a coward, someone that lurking in the shadows of darkness, anxiously awaiting the moment when he can pounce upon his innocent victim. Tales palabras describen a Judas. Judas se juntó con Cristo, pero no en la relación de un creyente verdadero. Judas had joined himself to Jesus, but not in the relationship of a true believer. Como muchos en el día de hoy, Judas no preguntó, ¿qué puedo hacer para avanzar esta empresa llamada cristianismo? Más bien, él preguntó, ¿qué hay allí para mí? ¿Cómo me puede beneficiar el identificarme con esta banda de cristianos? Like many today, Judas did not ask, what can I do to foster or further this enterprise called Christianity? Rather, he asked, what's in it for me? How can I profit by identifying myself with this band of Christians? Judas, estimada audiencia, nunca fue salvo, como lo podemos ver en Juan capítulo 6, versos 64, 70 y 71. Judas was never a saved person, as you can see from John chapter 6, verses 64, 70 and 71. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían, perdón, y quién le había de entregar. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Verses 70 and 71, versos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Jesus answered them, have not I chosen you 12, and one of you is a devil? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Judas nunca había creído en Cristo. Él era un diablo. Cristo Jesús supo anticipadamente que Judas lo traicionaría. Judas had not believed in Christ. He was a devil. Esta traición fue predicha en el Salmo 41, el verso 9. This betrayal is foretold in Psalm 41 and verse 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Aún el precio, las 30 piezas de plata, fue predicho. Even the price of the 30 pieces of silver was foretold. Zacarías 11, 2 y 13 dicen, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado.
Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de quien cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y ese lugar fue el infierno. That he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. Judas cayó del ministerio y apostolado, no de la salvación, no de la gracia. Él fue ministro, pero no un cristiano. Judas fell from the ministry and apostleship, not from salvation. He was a minister, but not a Christian. Ha habido y habrá muchos otros que predican sin ser salvos. There have been and will be many others who preach without being saved y andan en campañas de sanidades. Mateo 7, por favor, versos 22 y 23. Así dicen estos versos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note el verso 23. Dije, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ningún hombre, estimada audiencia, ningún hombre que rechaza a Cristo puede saber a qué horrible profundidad de pecado será guiado por Satanás. No man who rejects Christ can know to what awful depth of sin he will be led by Satan. Lo que Judas le hizo a Cristo no fue una expresión de enojo, fue un ejemplo de una codicia, de una avaricia satánicamente inspirada. What Judas did to Jesus was not an expression of anger. It was an example of a greed inspired by Satan. Lo que Judas hizo, le dijo al mundo, yo amo la ganancia más que la paz. What Jesus said to the world, I love profit more than I love peace. El dinero en su bolsillo significó más para él que la paz en su alma. El amor al dinero guió a Judas a hacer lo que hizo aquel día fatal. El dinero fue su ruina, y el amor al dinero es el factor que contribuye a todo pecado y al sufrimiento. The love of money led Jesus to what he did that awful day. Money was his ruin, and the love of money is a contributing factor to all human sin and suffering. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10, nos dicen de esta manera. Escuchemos lo que la Biblia nos dice, por favor. Aquí está el pasaje. Primera Timoteo 6, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok. El dinero en las manos de un hombre sabio y generoso es bueno
para algo, pero en las manos de un avariento no es bueno para nada. Riches in the hands of a man that is wise and generous are good for something, but in the hands of a sordid, sneaking, covetous man, miser, they are good for nothing, dijo Matthew Henry. Gran belleza, fuerza y riquezas no son en verdad de gran uso. Un corazón alegre excede todo. Great beauty, great strength, and great riches are really and truly of no great use. A light heart exceeds all, dijo Benjamin Franklin. Yo he oído a un grupo de personas pobres cantar: yo estoy satisfecho con Cristo, pero nunca he oído a un grupo de millonarios cantar: yo estoy satisfecho con mi dinero. I have heard a group of poor people saying, I'm satisfied with Jesus, but I have never heard a group of millionaires saying, I'm satisfied with Jesus, dijo Curtis Hudson. Eclesiastés 5, 10 y 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. El verso 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Verse 12, the sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much, but the abundance of the rich will suffer him to sleep. Seguimos con el asunto. El doctor Richard Newton cuenta la historia de un viajero que llegó a un mesón en una aldea en Normandía para cenar y pasar la noche. Dr. Richard Newman tells the story of a traveler who stopped at the village in Normandy for supper and lodging for the night. Después de hablar con el dueño y su esposa por algún rato, les pidió que cenaran con él. After talking to the landlord and his wife for a while, he asked them to join him at supper. Mientras cenaban, el viajero inquirió acerca de su familia, particularmente acerca del hijo que cuando era joven se había ido al mar y de quien ellos nunca habían oído una sola palabra. As they ate, the traveler inquired about their family, particularly the son, who, when a lad, had gone away to the sea, and from whom they had never heard a single word. Cuando llegó el tiempo de dormir, les deseó una buena noche y le dio a la mujer una pequeña bolsa de oro. When bedtime came, he bade them good night, and he slipped into the hand of that woman a little purse of gold. Con deleite, ella fue a su esposo y dijo: mira lo que me entregó, mira lo que me dio. With delight, she went to her husband and said, look what I have, look what he gave me. Pensando que seguramente el viajero debió haber tenido mucho dinero. Con él, en el silencio de la noche, entraron a su recámara y lo asesinaron. Le quitaron todo el dinero. Thinking surely that the traveler must have a lot of money with him, in the still of the night, they crept into his bedroom and murdered him, taking all his money.
Muy temprano, la siguiente mañana, dos de los amigos del hombre llegaron al mesón y preguntaron por él. Oh, ellos dijeron nerviosamente, él se fue antes de que el sol saliera. Early the next morning, two of these men's friends stopped by the inn to inquire of him. Oh, they said nervously, he left before sun up. Pero no puede ser, dijeron, porque es vuestro hijo. Él nos dijo que se registraría como huésped y pasaría la noche con ustedes como un extranjero, para ver cómo ustedes tratarían a un extranjero en su casa. But it can't be so, they said, for he was your son. He told us that he would register as a guest and spend the night with you as a stranger, just to see how you might treat a stranger in your house. Audiencia, ellos asesinaron a su propio hijo por 30 piezas de plata. Esa es la persona de Judas Iscariote. They murdered their own son for 30 pieces of silver. That's the person of Judas Iscariot. Ok, seguimos, por favor. Una pregunta. ¿Piensan ustedes que Judas fue siempre como él fue el día que se confrontó con los principales sacerdotes? ¿O piensan que él gradualmente llegó a ser el traidor mientras se alimentó y cultivó la semilla del egoísmo nacida en su naturaleza? Do you think that Judas was always as he was the day that he met the chief priests? Or do you think he gradually became a traitor as he nourished and cultivated the seed of selfishness that was in his nature? La siguiente historia contestará esa pregunta. The little story will answer that question. Un predicador del campo fue a visitar a uno de sus miembros fieles, que era un agricultor. A country preacher went out to visit one of his fine members, a farmer. Cuando llegó, se bajó de su carruaje y él vio que el agricultor estaba listo para romper la tierra y le preguntó, ¿qué es esta? ¿Qué estás tratando de hacer? When he got down from the buggy, he saw the farmer was ready to put the plow into the ground. So he asked him, what are you fixing to do? Predicador, voy a arar bajo este pasto que está debajo entre los surcos de maíz. Él contestó, why, preacher, I'm going to plow under the grass that's down here between these rows of corn. He answered, él contestó, ¿pasto? ¿Qué pasto? Yo no veo ningún pasto. Bien, predicador, si se acerca, notará que ya ha brotado a través de la superficie de la tierra. Grass? What grass? I don't see any grass. Well, preacher, if you'll get down close, you'll notice that some of it has already pushed its way through the surface of the soil. Usted y yo sabemos que debajo de la capa de esta superficie hay pasto que no ha brotado. Voy a meter el arado y voltearlo para que nunca, jamás salga. You and I know that underneath the crust of this surface is a whole lot of grass that hasn't come up. I'm going to turn it over so that it will never become full grass
full-grown grass. Queridos hermanos, implantada en nuestros corazones está la misma semilla del egoísmo que estuvo en Judas Iscariote. Beloved, implanting in our heart and mind is implanting in your heart and mind is the same seed of selfishness that is in Judas Iscariot. Dios nos ayude, escúchenme bien, Dios nos ayude a permitirle al Espíritu Santo que con el arado del Evangelio voltee estos brotes de pecado antes que echen la flor de la traición. No sabemos, no seamos los hombres y las mujeres traicioneros que traicionemos a nuestro Señor por 30 piezas de plata. God help us to allow the Holy Spirit with the good old gospel claw to turn up these buds of sin before they blossom into full-grown flowers of betrayal. Let us not be the kind of men and women who will sell out for 30 pieces of silver. La vida de Judas es una advertencia para los que fingen servir a Cristo, pero sus corazones están lejos de Dios. Judas' life is a warning to those who pretend to serve Christ, but whose hearts are far from God. También es una advertencia para los que desprecian las oportunidades de la vida. Y he is also a warning to those who waste their opportunities and their lives. ¿Para qué este desperdicio?, preguntó Judas al ver el costoso perfume derramado sobre Cristo Jesús. Sin embargo, Judas despreció sus oportunidades y su vida y su alma. Cristo le llamó hijo de perdición en Juan 17:12, que literalmente significa hijo de desperdicio. Why this waste? Asked Judas when he saw that expensive ointment poured out upon Jesus. Yet Jesus wasted his opportunities, his life and soul. Jesus called him son of perdition in John 17:12, which literally means son of waste. Ahora, pensemos en los privilegios de Judas. ¿Qué podemos decir de los privilegios de Judas? What can we say of the privileges of Judas? Nadie tuvo una mejor oportunidad para arreglar sus asuntos con Dios como Judas. No one had any better chance to get right with God than Judas. Consideremos unos cuantos de sus privilegios. Consider a few of his privileges. Primero, fue privilegiado al haber sido nombrado entre los 12 apóstoles. First, he was privileged to be named among the 12 apostles. Segundo, tuvo el privilegio de ser testigo del poder milagroso de Dios. Second, he was privileged to witness the miraculous working power of God. Tercero, tuvo el privilegio de haber escuchado las palabras maravillosas del Maestro. Third, he was privileged to listen to the words of the Master. Sin embargo, trágicamente, con todo esto, Judas persistió en su egoísmo. Yet, tragically, with all this, Judas persisted in his selfishness. Aunque Cristo le enseñó cómo vivir una vida noble, Judas murió una muerte infamada.
el campo del alfarero, que fue comprado con 30 piezas de plata, constantemente nos recuerda de Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. The potter's field that was purchased with those 30 pieces of silver constantly remind us, when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, brings forth death. La muerte eterna viene a cada hombre que ama las riquezas de este mundo más que las riquezas del cielo. Eternal death comes to every man who loves the wealth of this world more than the riches of heaven. Notemos ahora, finalmente, el precio de Judas. The price of Judas. Judas vendió a Cristo Jesús, el Señor del cielo y de la tierra, por menos de $25, el precio de un esclavo común. Jesus sold Jesus. Forgive me. Judas sold Jesus Christ, the Lord of heaven and earth, for less than $25, the price of a common slave. Estoy hablando con una persona que abriga egoísmo en su corazón. Este egoísmo te está privando de lo mejor de esta vida y de la vida eterna. Si hay una persona en la audiencia que ha traicionado al Señor Jesús, después de tantas oportunidades que Dios te ha presentado, ya no demores más. Ven a Cristo en esta mañana, acéptale como tu Salvador y no seas como Judas Iscariote, que lo traicionó. Padre nuestro, habla al corazón, al alma de la audiencia. Y si hay una persona irredenta o no salva, sálvala. Si usted quiere más información acerca del servicio o de los servicios, puede llamarnos a 454-3860. Aniceto Garza, su amigo y servidor, se despide diciéndoles hasta las 5 de esta tarde, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.